A ver cómo nos va. Sapo de otro pozo presenta Los cuentos de mi viejo. Cástulo Guerra por Cástulo Guerra. Tajadas de naranja. 12 cuentos y 2 poemas de una salta de antes. Producción Cristi Risca. Asesoría Clarity Guerra. Montaje y sonido Ian Guerra. Y a ver cómo lo contamos. Niña de salitre. El manto blanco de las salinas se extendía hacia el horizonte. El sol había agrietado su rostro. Los pequeños arbustos diseminados parecían hablar de primavera, con sus pequeñas florecillas desérticas de colores diversos. Sin embargo, la ansiada primavera estaba distante todavía. Eran días helados de invierno. En medio de esa desolación, alguien divisaba a lo lejos una caravana de trabajadores, como larga y oscura oruga arrastrándose afanosamente sobre una sábana blanca. La columna se acercaba. También distante, hacia el lado opuesto, ese alguien percibía movimiento en un caserío. Algunos lugareños trabajaban las salinas con una grúa. Podían divisarse también carretillas y algunas chatas de madera sobre rieles para el transporte de la sal que extraían. Allí se dirigía la caravana de obreros, acompañados algunos por su familia. Venían de lugares distantes en busca de trabajo. Eran hombres, mujeres y niños, algunos procedentes de Catamarca, otros de Santiago del Estero. Cerca del mediodía, la caravana entró al campamento. Allí fueron recibidos por un capataz quien, sentado junto a una pequeña mesa, pasaba lista a los recién llegados, a la vez que impartía tareas. Alfonso Maidana era uno de los que habían venido desde un pueblo de Catamarca. Traía a su familia con él, su esposa Sabina y su hijita Martina. Habían dejado su rancho en las laderas de un cerro verde, de esos lugares que pasan desapercibidos a la vista del transeúnte, donde solo se ven pequeños caseríos, caminos de arenilla desteñida, el berro junto a una acequia clara y la caricia de una brisa olor a menta. Ahora estaban en las salinas y los Maidana habían escogido un ranchito alejado de la comunidad laboral para tener alguna privacidad. Acomodaron las pocas cosas que habían llevado en una pieza de adobe con techo de quinchas. En un rincón de la pequeña habitación, restos de cebo y un trozo de vela utilizado quizás por el anterior salinero para alumbrar algún santo. 2 catres de lona casi llenaban la vivienda. Un cajón hacía de mesa y solo un banco para 3 se apoyaba en la pared junto a una escoba de pichana amarga, pilchas viejas, jergones. Eso era todo. Maidana improvisó inmediatamente un hornillo donde encendió un fuego con los pocos elementos de que disponía. De lo demás se encargó doña Sabina, mujer que había templado su espíritu en innumerables campamentos, acompañando a su esposo. Su rostro estaba ajado por el viento de las salinas y el calor de los surcos de la zafra. Sus ojos eran grandes, criollos. Doña Sabina sabía acomodarse a la simpleza de las cosas, las mismas que la habían visto crecer. Siempre había sido pobre, siempre había vivido así. Pero así se conformaba, llevando a sus espaldas la carga pesada de lo único que había conocido: trabajar. Nada más que trabajar junto a su esposo. De ellos había nacido Martina, de 7 años, quien ya alegraba la humilde vivienda con sus risas y ocurrencias. La niña jugaba despreocupadamente entre los panes de sal. Todavía no se daba cuenta de la dureza de la vida que la rodeaba. No comprendía muchas cosas. La primera jornada de trabajo comenzó recién
A las 2 de la tarde, pico, pala, brazadas, cargar y descargar. Una brisa salada siempre besa la frente sudorosa del que abre a picadas los surcos blancos de este espejo gigante que brilla hasta los últimos rayos de sol. Al declinar la tarde, la salina quedó en silencio. Ahora el trajinar de herramientas descansaba y un horizonte de cristal besaba el infinito. De a poco, las luces de las estrellas y el farol de la luna clara alumbraron ese mar estático que se tornó interminable. Comenzaba el inexorable descenso de la temperatura. Las luces amarillentas de las modestas viviendas iban formando columnas agonizantes de un mundo aparte. Desde la oscuridad, alguien observaba este ojo que se expandía en un enorme círculo pálido. Ese alguien perdía su mirada en la danza de anillos que poblaban el cielo interminable. Todo era calma en el campamento de los salineros. Por ahí, los acordes rústicos de alguna guitarra pretendieron romper el silencio y las notas de una bordona se perdieron en la inmensidad, como un llanto, como un lamento. Silencio en la noche de sal. 2 catres de lona cobraban vida en el descanso nocturno, con una esperanza celosamente guardada hasta cada amanecer. Con las primeras luces del día volvieron los salineros al lugar del trabajo. 60 jornadas idénticas les aguardaban en aquel infierno blanco, una tras otra, sin parar. Viento y polvo de sal, luego calor, luego frío, rostros curtidos de hombres tantas veces ignorados en su cansancio, hombres cuya sonrisa se les escapaba solo con la paga del jornal. Maidana partió a su trabajo al alba. En un bulto llevaba la merienda que su mujer le había preparado para todo el largo día. Doña Sabina acomodó en silencio la habitación y las pocas pertenencias de su familia. Martina aún dormía, cansada del largo viaje. Sabina decidió no despertarla y salió a la intemperie para buscar agua y algunos alimentos en la despensa del campamento. Más tarde también buscaría leña para cocinar. Martina estaría segura y su madre podía vigilar el ranchito desde el medio kilómetro de distancia. Martina despertó de repente. Su cuerpito le dolía luego de toda una noche sobre este catre nuevo. Siempre era así. Llamó a su madre y al no tener respuesta se levantó. Se abrigó y salió al descampado salino. Aún hacía frío y jugó viendo el vapor de su aliento. Miró en todas direcciones. No había nadie. Saltando para entrar en calor, dio una vuelta al rancho. Hacia un lado estaban las casas. Hacia el otro no había sino sal y distancia. Siguió saltando e inició una pequeña canción que tarareaba desde muy niña cada vez que quedaba sola. Distraída en su mundo infantil, se parecía al último habitante de un planeta perdido. Dio otra vuelta al rancho, observando cada detalle. Su madre seguramente vendría desde el poblado, que parecía muy lejano. Continuó saltando hacia la parte opuesta, trasera. De pronto se detuvo. Y al cabo interrumpió su canción. Miró a un punto fijo en el horizonte y creyó ver una forma como un espejismo. Esa forma era pequeña y se acercaba. A unos 100 metros la forma se detuvo y quedó inmóvil durante un rato. Desde la distancia semejaba
a una niña. En su mano derecha portaba una vara de leña fina, pero dura. Ese palo era apenas más alto que la pequeña de trenzas y ropaje andino. Esa niña se acercó más aún. Martina la observó fascinada y le hizo un saludito con la mano. La visitante abrió sus piernas y, apoyada en su bastón, se balanceó cómicamente de un lado para el otro, como si fuera una muñeca tallada. Divertida, Martina la imitó y con un gesto le hizo señas de que se acercara. La niña distante sacudió su cabeza rítmicamente hacia sus costados. Martina movió su cabecita de arriba abajo mientras su compañerita indicaba un no. Con su varilla, la visita giró varias veces sobre sí misma, dibujando un círculo en la sal. Luego trazó con su palo un arco imaginario por encima de su cabeza, de un lado hasta el otro. Dio unos pasos al costado y dibujó otro círculo que entrelazaba al anterior, y así varias veces. Al cabo, se instaló en el centro de sus círculos, abrió sus bracitos lateralmente y giró en torno varias veces. Martina abrió sus brazos a su costado y también giró imitando a su pequeña colega. Antes de marearse, se detuvo y buscó a su amiguita para celebrar el lenguaje de ambas. Pero solo encontró un océano de salitre. Buscó en todas direcciones. Nada. Sus ojitos abiertos se llenaron de asombro. Corrió en torno a su casita de adobe. Estaba sola. Corrió hasta donde había visualizado a su compañera de juego. En el suelo había una vara fina de árbol. Miró en derredor y finalmente levantó con cierta complicidad la vara. Sobre la sal creyó ver tenues una serie de círculos entrelazados. Desde la distancia, doña Sabina ya completaba sus tareas y vio a Martina sobre la sal. Era hora de volver con ella. Cuando la niña vio a su madre que llegaba, corrió como siempre a ayudarla. Tomó una bolsa de víveres no muy pesada. Y doña Sabina notó que la niña no soltaba una vara que tenía. Acostumbrada a las ocurrencias de la pequeña, sonrió y le dijo: «Qué lindo tu palito. ¿De dónde lo has sacado?». La niña siguió ayudando a su madre afanosamente. La madre la seguía con la mirada. Livianamente insistió: «Me lo regaló mi amiga». «Ah, ¿y cómo se llama tu amiga?». La niña no respondió. «¿A dónde la has visto?». «Ahí en la sal, pues. Ella me dejó la varita, ahora es mía nomás». La señora Maidana no podía creer el mundo de su hija, como un jardín secreto habitado por seres y criaturas que los grandes no sabían ver. Cuando terminó de ayudar a su madre, ambas salieron a buscar ramas secas para el fuego en los alrededores. Ataron un manojo con las que encontraron. Regresaron al pequeño hogar y la madre comenzó a cocinar una sopa para la noche. La niña salió del ranchito. Retomó su cancioncita e intentó reproducir exactamente los movimientos de su amiga. Se tambaleó lateralmente sobre sus piernas abiertas, hizo un no con la cabeza, giró y trazó un círculo sobre la tierra, luego hizo un arco en el cielo por sobre su cabeza, prosiguió enlazando círculos como su nueva amiga lo había hecho, y al final giró en su centro varias veces con brazos abiertos, mientras sostenía el palo en su mano derecha. Al concluir, se sintió mareada, pero se afirmó en su bastoncito y empezó a reírse. La madre
La había estado mirando. La niña miró al paisaje, luego miró al cielo como si nunca lo hubiera visto antes. La madre se le acercó y vio que a su hija le corría una lágrima por el rostro. ¿Qué, hijita de mi alma? La niña miró a su madre largamente en lo hondo de sus ojos. La madre miró a los ojos de su pequeña tratando de descifrar su secreto. El mundo pareció detenerse. 60 días más tarde, concluida su fajín, como aquella oruga arrastrándose sobre una sábana blanca, los migrantes dejaron aquel lugar en busca de nuevo sustento, dejando huellas, nada más que huellas. Después, solo al final, emprenderían el retorno a sus ranchos lejanos. Por ahora, los salineros y sus familias se perdían una vez más en la inmensidad de aquel paisaje de cristal. ¿Cuándo volverían los Maidana a desandar los caminos de arena desteñida sobre las laderas de sus cerros de Catamarca, de sus acequias de berro con olor a menta? «Papá, ¿a dónde hay que ir ahora?», preguntó Martina, que jamás soltaba su palo especial. «A la zafra, hijita, a la zafra». «¿Que no, Sabina?». Su compañera cubría sus espaldas con un poncho del lugar. Miró a su marido y con sus labios resecos murmuró: «A la zafra, Martina. Ahora hay que ir nomás, a la zafra». Los tres continuaron su camino, cada uno con sus pensamientos. Sus vidas perpetuaban una historia ancestral de humildad, obligación y resignación, como un designio plasmado muy adentro por algún pintor celestial que nadie desea imitar. Tras un largo silencio, la niña preguntó con toda honestidad: «¿Yo voy a ser como ustedes?». Alfonso y Sabina se miraron sin responder. De pronto, la pequeña se detuvo. Vio claramente en su mente cómo su amiga respondía a su pregunta meciendo su cabeza hacia los costados. «No». Martina sonrió aliviada. Su vida de pequeña ya nunca sería igual. Mientras tomaba su bastón con fuerzas, se preguntó: ¿cómo se llamaría su amiguita? Tal vez ella debía darle un nombre. Tenía tanto por preguntarle. ¿La vería otra vez? Martina sabe, ya sabe, que buscará el berro de las acequias y la brisa olor a menta en algún lugar de su universo, nada más que para ofrecerle a su niña de salitre.